Vamos con los 5 mejores, número 10 en la historia del Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otra edición de Dorsales con Historia, en el que repaso pues un poco en la historia propiamente dicha de los números del Real Madrid, y tras analizar al número 7, al número 14, al número 1 y al número 9, hoy nos toca con el número 10, una camiseta que representa mucho en el fútbol, pero que tampoco es la más mítica del Real Madrid, y voy a empezar con uno que igual os sorprende por su corta etapa en el club, que es Mesut Özil. Lo pongo como el 5 mejor número 10 a la espalda de la historia del Real Madrid, y os voy a dar un dato que yo creo que os va a ayudar a poner en perspectiva por qué lo pongo tan arriba. Son sus 80 asistencias en apenas 3 temporadas. Os voy a dar dos datos para ponerlo en contexto. Karim Benzema es el máximo goleador histórico, el máximo asistente histórico, del Real Madrid, con 133. Son 53 más que Mesut Özil, pero es que al ritmo que iba Özil, en apenas un par de cursos más en el conjunto blanco, ya se hubiera puesto su nombre seguramente en el primer puesto de esa clasificación. Y otra comparativa, hablábamos la semana pasada en la historia del número 14 de Guti en el triple de minutos en el Real Madrid apenas dio 10 pases de gol más que Mesut Özil, y tenemos a Guti por un gran creativo, por alguien con mucha imaginación, pero es que Özil era un futbolista de una influencia tremenda en el juego, con una gran capacidad evidentemente de último pase, con cambio de ritmo, con una gama de controles que le permitían sacar muchas ventajas, con mucha facilidad para ponerse él en balón en buena disposición para luego dar un pase definitivo, y vamos, que era un jugador absolutamente tremendo. Yo Özil sí que pienso que es un futbolista que tenía que haber hecho más carrera de la que ha hecho. Es uno de los mejores asistentes de la historia. Sí que es cierto que esta es una estadística con un poco menos de bagaje, porque no son tan precisos los datos como por ejemplo como los goles, pero bueno, tremendo ese pequeño, ese corto pero intenso y productivo pase de Mesut por el Real Madrid. Y voy a poner en el 4 a Figo, que representó un poco el cambio de milenio en el Real Madrid. Ganó la Champions con el conjunto blanco, seguramente el trofeo que más le apetecía después de un periplo en el Barça, en el que, bueno, estuvo realmente bien, pero en el Madrid lo mejoró, jugando prácticamente a nivel de minutos los mismos, tuvo más productividad en asistencias y en goles. Al final acabó con 56 pases de gol y 93 asistencias, un futbolista que, bueno, fue un poco el iniciático además de aquel proyecto de los Galácticos. Está en la historia del Real Madrid, además, no solo por lo que hizo en el campo, sino lo que representó en un giro institucional tremendo en el Real Madrid, porque Florentino Pérez, que ya se había presentado en otras ocasiones a la presidencia blanca, pero nunca había conseguido ganar, fue con la carta esta del precontrato con Figo, anunció que lo tenía fichado, llegó a decir, si mal no recuerdo, que si no salía presidente y no venía Figo, el carné de ese año era gratis para todos los abonados, y con eso se presentó ante un Lorenzo Sanz, que nos dejaba desgraciadamente hace unos pocos días, ante un Lorenzo Sanz que tenía 2 Champions League muy recientes debajo del brazo, pero ese golpe de efecto de Figo permitió a Florentino acceder a la presidencia del Real Madrid, y bueno, creo que Figo hizo una gran estadía en el conjunto blanco, y me atrevo a decir que 20 años después y entre sus 2 etapas, Florentino Pérez, con el permiso de Santiago Bernabéu, es probablemente el mejor presidente de la historia del Madrid. Probablemente sin Figo nunca, o le hubiera costado bastante más, acceder a la presidencia. Y nos vamos a ir por primera, pero no última vez en este vídeo, hacia atrás, hacia aquel primer gran Real Madrid, el que puso los pasos de la leyenda en aquel equipo en el que estaba Di Stéfano, también estaba Rial, un futbolista nacido en Pergamino, Argentina, como mi buen amigo Diego Caldentey, que salió conmigo en un blog de un España-Argentina, de los primeros vídeos del canal, que os lo voy a enlazar por aquí ya que estamos. Y bueno, Rial fue un jugador realmente importante en aquella época del Real Madrid, estuvo presente en 5 Copas de Europa, un futbolista de un gran talento, muy imaginativo, con capacidad para marcar, con capacidad para asistir, y bueno, también con capacidad para encontrar su cuota en cuanto a esa génesis del fútbol del Real Madrid, en un equipo en el que, por ejemplo, estaba Alfredo Di Stéfano. Ahí Rial también encontró su sitio en ese centro del campo, en esa media punta, digamos, y fue realmente importante. Di Stéfano, todos sabemos que era un delantero, pero era un delantero que venía mucho a la génesis de la jugada, que participaba por todo el campo, por eso lo he metido aquí un poco para recordarlo, pero bueno, Rial, un futbolista realmente
absolutamente importante también en aquel Real Madrid que puso, como digo, las primeras piedras de ese camino de gloria que no se ha detenido 120 y pico años después. Y en el número 2 voy a poner a Luka Modric, aunque la verdad es que hay que reconocer que el dorsal grande de Modric en el Real Madrid seguramente sea el 19, con ese ganó, por ejemplo, 3 de las 4 Champions que ha estado, pero ¿por qué lo pongo en el número 10? Pues porque el número 19 entre vosotros y yo no me va a dar para un nuevo vídeo y he dicho a Modric lo tengo que meter de alguna manera. Además creo que las características de Modric, aunque llevara el 19, siempre han entroncado con lo que es un número 10. ¿Y por qué lo meto en el número 2? Pues hombre, porque creo que es pieza absolutamente capital de la segunda etapa más gloriosa del Real Madrid. Me parece que en un equipo que evidentemente tenía la baza de Cristiano Ronaldo, que era el que te lo exponenciaba todo para bien, creo que Modric fue un poco el motor en el centro del campo de los mejores tramos de fútbol del Real Madrid, más exitoso de la era moderna del fútbol. Me parece que cuando Modric estaba bien, que en aquellos años desde que llegó prácticamente entre 2012-2013 y el año 2018, cuando él estaba bien, marcaba el ritmo de juego del Real Madrid, le podía dar velocidad, le podía dar pausa, tenía uno para eliminar líneas de presión también por esa vía en el centro del campo. Era un jugador, absolutamente tremendo. Sigue siéndolo en muy pequeñas dosis, ya no es el gran Modric, no va a ser el gran Modric, pero cuando fue el gran Modric, aquel Real Madrid que alcanzó tramos de una excelencia futbolística absoluta, por ejemplo, en la temporada 2016-2017, y creo que mucha de la parte, al menos en el centro del campo, en un centro del campo que es para la historia junto a Kroos y con Casemiro, pero me parece que Modric era el más dinámico, era el más vertical, era el más... En fin, el que le daba ahí, esa galvanización a ese fútbol del Real Madrid. Y en el número 1 voy a poner a Pancho Puskás, el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid con 252 goles. Además ganó 3 Champions League, un futbolista, 3 Copas de Europa de la época, se me entienda, un futbolista que quizás llegó un poco ya veterano al Real Madrid, pero que demostró que todavía estaba perfectamente vigente. Un jugador con un disparo absolutamente prodigioso, le llamaban Pancho, también le llamaban, como seguro sabéis, Cañoncito Pum, y porque tenía un disparo descomunal. De hecho, la cuota de golazos que debió marcar este hombre nos da la idea de que el trofeo al mejor gol del año de la FIFA se llama el trofeo Puskás. Al final el poderío ofensivo que tenía aquel Real Madrid con Di Stéfano, con Puskás, etcétera, era absolutamente tremendo. En una final de Copa Europa, la del Eintracht de Frankfurt, uno marcó 4 goles y el otro marcó 3 goles, y eso nos da una idea, ¿no? De cuando hablamos también de delanteras míticas, pues evidentemente esa fue una de las delanteras más míticas de la historia del fútbol. Y saliéndonos un poco de la órbita Real Madrid, sabéis que hay una cosa que yo no la he entendido muy bien nunca, me parece un poco que tiene cosas que son un poco raras, pero hay un ente supranacional que se llama la International, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, dicho en español, y da premios de vez en cuando, el mejor club de no sé dónde, tal, pim pam, le acreditó a Pancho Puskás como el mejor goleador de todo el siglo XX, con los más de 500 goles que metió a nivel de clubes y a nivel de clubes. Esto lo hablaba a nivel de clubes, está considerado el máximo goleador del siglo XX por la Federación de Historia y Estadística. Y además fue un futbolista también de una selección mítica, de la selección húngara, los mágicos magiares, que por ejemplo fueron campeones olímpicos. Puskás se colgó esa medalla, un jugador que, allí en Budapest, que me acuerdo que estuvimos de camino a la final de la Champions en Kiev, hicimos escala en Budapest, tiene una estatua, por ejemplo, porque fue el lugar de nacimiento del gran Pancho Puskás, una auténtica leyenda del Real Madrid y, en mi opinión, aunque no lo pude ver, evidentemente, el mejor 10 que ha aportado la blanca. Bueno, chicos, pues hasta aquí otra edición de Dorsales con Historia, el número 10. Espero que os haya molado y nos quedan todavía varios, Así que hay dorsales que se quedan un poco cojos, como estoy diciendo, pero el 5, el 8, por ahí hay el 11, ojo al 11 ahí con Paco Gento, Ojo, que se van a venir más vidíacos de esta índole, también gente que puntualmente llevó dorsales raros, tipo Michael Jordan, que jugó con el 45, 40 y pico, no recuerdo exactamente la temporada que regresó, ¿no? Cuando volvió a mitad de una temporada a la NBA tras su primer retiro, cuando estaba en el máximo, así que ese vídeo creo que se va a venir pronto. Muchas gracias a todos por el apoyo a esta sección, déjame tu comentario, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.